Hola, esta es una presentación en torno a el valor null en los sistemas de gestión de base de datos que utilizan SQL. Es algo aparentemente fácil, sencillo, se comprende bien, pero no es así en realidad. Por eso muchas veces no se utiliza. Hay aplicaciones donde no se utiliza este valor debido a cierto comportamiento que no se acaba de comprender y el objetivo de esta clase es comprender exactamente cómo funciona este valor. Para ello vamos a crear una tabla 1, muy sencilla, solamente 3 columnas de tipo integer, numéricas. Una la llamaremos ID y luego 2 columnas A y B. Aquí tenéis la sentencia DDL de create table. Para hacer esto he utilizado algo muy fácil que es SQLite. SQLite es un sistema de base de datos muy sencillo que consta de un solo fichero, no necesita instalar nada y podéis usarlo para hacer este tipo de pruebas si no tenéis a disposición otro sistema de bases de datos. Entonces, creamos la tabla, le damos contenido para hacer este ejemplo. He numerado los ID del 1 al 5. En la columna A he puesto estos valores y en la V estos para obtener una fila con valores diferentes, una fila con valores iguales y la combinación de dos null y un null en cada columna. Vale, esto nos servirá para los ejemplos que quiero mostrar. Entonces vamos al primer ejemplo. Aquí a la izquierda tenéis el contenido de la tabla y a la derecha dos selects muy sencillas. La primera, seleccionamos aquellas filas con el valor A igual a 10. Lógicamente obtenemos dos filas, como esto es bastante evidente. Sin embargo, algo que no es tan evidente es que si negamos la condición, solo se obtiene una fila. La segunda select no es complementaria de la primera, ¿vale? Ya que en la tabla hay tres filas más, pero no son seleccionadas. ¿Y por qué no son seleccionadas? Pues porque el valor null en realidad no es distinto de 10. En realidad, un null con el operador distinto de devuelve null, no devuelve cierto o true. ¿Sí? Aquí tenéis otro ejemplo que demuestra esto. En esta query tenemos todas las filas, se seleccionan todas las filas con A igual a B o no A igual a B. Aparentemente esto debería devolver toda la tabla completa si no tuviéramos valores nulos. Sin embargo, vemos que solo devuelve dos filas. Estas dos filas que se corresponden a aquellas filas donde no existe el null. El null es descartado. ¿Y por qué es descartado? Porque lo que pone aquí abajo, la negación de null, no es ni true ni false. La negación de null es null. Y cuando el resultado de una condición lógica es null, no se selecciona esa fila en el where. Aquí a la derecha abajo, con SQLite podéis hacer select null, non null y veréis que null es null y non null también es null. Vale. Este tipo de queries no funciona en Oracle, pero sí que lo podéis probar con SQLite. Vamos avanzando en el ejemplo. Este es un ejemplo para ilustrar por qué AB or not A igual a B no recupera los valores null. Es lo que he comentado anteriormente.
seleccionamos toda la tabla y esta condición. Vemos que la condición es cierta, true o 1, el valor cierto se representa por 1, solamente cuando los dos valores tienen contenido. Sin embargo, a igual a b or not a igual a b en los tres casos finales es null y por tanto la fila no se selecciona. Esta es la explicación de que cuando esta condición está en el where solo se devuelven las dos primeras filas. Siguiente ejemplo. Muy bien, cuando queremos recuperar las filas con valores coincidentes y que además incluyamos el null, consideramos que null también está incluido en la selección, la manera de hacerlo sería esta. A igual a b or a is null and b is null. Para incluir la fila número 5, el ID 5. Ahora, en el siguiente ejemplo, queremos hacer lo contrario. Recuperar aquellas filas donde el valor no coincide, o sea, serían la fila 2, 3, no, mejor dicho, 1, 3 y 4. Entonces lo haríamos de esta manera. A distinto de B es la fila 1, A no null y B null es la fila 3 y A null y B no null es la fila 4. Esto sería columnas no coincidentes incluyendo el null. Entonces vamos a hacer una reflexión en el siguiente ejemplo. En el ejemplo, dos ejemplos anteriores, habíamos dicho que para recuperar filas coincidentes incluyendo el null, poníamos AB or A is null or B is null. Podríamos pensar que negando esta condición recuperaríamos las otras tres filas, justo el complementario de esta query. Pero si ejecutamos la query, veremos que solo devuelve una fila, y es aquella donde no aparece el null en ninguna de las columnas. Vale. La negación de una condición no devuelve el complementario de la tabla de la otra query. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por la razón de que si evaluamos esta condición, como hemos hecho aquí abajo, cuando son distintos los valores, tendremos un 0, un false. Cuando son iguales, tendremos un 1 y cuando A is null y B is null tenemos un 1 también, un cierto, true. Pero cuando un valor es null y el otro no, devuelve un nulo. Con lo cual, al aplicar la negación, solo nos quedamos con la primera fila. La negación lo que hace es que tomar aquellos valores donde sea false, con lo cual es solamente la primera fila y por eso aquí tenemos solamente la primera fila. Esto no funciona en Oracle, pero sí en SQLite. En Oracle tiene una característica y es que no podemos utilizar operadores lógicos como el OR y el AND y el NOT dentro de la parte select. Solo lo podemos utilizar en la parte from, en where, mejor dicho, en la parte where. Entonces, esto de aquí se ve muy fácilmente en la siguiente diapositiva con esta tabla. Aquí he ejecutado esta select para ilustrar cómo se combinan estas condiciones lógicas. Selecciono true, false, true or null, false or null, true and null, false or null. Y aquí tenéis el cuadro. True es el 1, false es el 0, pero true or null es cierto, es true. Porque cualquier cosa al lado de true con un or será cierto. Sin embargo, false or null es null. Y esa es la razón de que la negación de la condición
que habíamos puesto diera null y no seleccione las filas. Es decir, A is null or B is null es cierto. Es esta de aquí. A is null y B is null es falso en estas filas de aquí, donde, por ejemplo, 15 con null o null con 15, pero cuando hacemos falso or null, porque null igual a 15 es null, null or falso devuelve null y null no selecciona la fila. Ese es el motivo de que estas dos filas, la 3 y la 4, no se seleccionaban en la select anterior del not. True and null es null porque no sabemos qué podría haber aquí. Y false and null es false porque false y cualquier cosa es cero, es null. No, false o cualquier cosa es false. ¿Okay? Entonces, esta tabla hay que tenerla muy en cuenta. Esta tabla es aplicable en cualquier base de datos, incluido Oracle, MySQL. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Oracle no se puede, esta select no se puede hacer. Porque el true o false como constantes no existen y además no tenemos operadores lógicos en el select. Si queremos complicar un poco la sentencia para convertir los null que teníamos aquí antes, estos dos null de aquí, en valores lógicos como false, lo que podemos hacer es poner un coalesce. Coalesce lo que hace es que recupera de la lista que le pasamos el primer valor not null. Es decir, aplica la condición lógica cuando se resuelve en un null, toma el siguiente valor de la lista y el siguiente valor es un false. De esa manera, los nulos que teníamos aquí se han convertido en false. Y ahora, trasladando esa condición en el where y negándola, tendremos el objetivo que buscábamos. Aquí lo tenemos, lo que he llamado alternativa 1. Sería, aplicamos el coalesce con false y lo negamos. De esa manera hacemos que se muestren las dos filas donde uno de los operadores es null y el otro no. Entonces, para obtener la lista, las filas con valores no coincidentes en las dos columnas, incluyendo el null como un valor no coincidente, en el caso de que la otra sea distinto de null, tenemos tres opciones. Tenemos la primera, que es un poco enrevesada, compleja, un poco difícil de entender. La alternativa 2, que es la más legible, aunque bastante verbose, sería la más directa. La alternativa 3 es una alternativa que le he querido mostrar aquí para mostrar un poco el except. El except es una cláusula algebraica que lo que hace es restar a la primera select las filas que están en la segunda select. En Oracle se puede utilizar también minus, es equivalente minus except. Y bueno, y también en Oracle también funciona except. Entonces, si seleccionamos la tabla completa y le quitamos con una operación algebraica de resta de conjuntos, le quitamos aquellas filas donde los valores coinciden, lo que vamos a tener son aquellas filas en que los valores no coinciden, que es lo que buscábamos. O sea, las tres queries son totalmente equivalentes. Lo único que yo diría que la alternativa 3 a nivel de rendimiento es peor. Su coste va a ser el doble, por ejemplo, que la alternativa 2 o incluso que la 1. Porque hace la lectura de la tabla dos veces.
Muy bien. Bueno, espero que quede claro la explicación sobre el null, viendo que no es tan fácil como parece, que es más complejo de lo que podemos imaginar y hay que tener en cuenta cómo juegan el null dentro de las operaciones lógicas, que básicamente es la tabla esta de aquí abajo. Muy importante saber cómo juega con el AND y con el OR y sobre todo recordar que la negación de null es null y que cualquier valor comparado con null no es ni igual, ni distinto, ni mayor, ni menor. Cualquier comparación que hagamos con el null va a dar un null. Muy bien. Pues finalmente, por acabar, he utilizado algo muy sencillo, SQLite, para los ejemplos. La pantalla, el browser que he utilizado es el DB Browser for SQLite sobre Linux Ubuntu. Está en el centro de software de Ubuntu, os lo podéis instalar si queréis para hacer pruebas y hacer formaciones sobre SQL. Y con Oracle es lo mismo, exactamente todo es igual, incluso yo diría MySQL, DB2, distintas Postgre, distintas bases de datos. Lo único es que, por ejemplo, Oracle no admite seleccionar expresiones que contengan operadores lógicos, como el AND, el NOT y el OR. Con lo cual es un poco más oscuro a la hora de saber qué está pasando porque no podemos visualizar una condición que estamos aplicando en el where. Bien, pues en fin, ya queda la explicación ahí. Muy bien, espero que les haya gustado y les sirva de provecho esta explicación.